México, una nación principalmente creyente, abrazada a la fe. Contrastes sociales, económicos y políticos colocan a la Iglesia Católica en una posición clave ante la complejidad de un país moderno en busca de paz. La ola de violencia y delincuencia, acrecentada en diversas regiones del país, ha tomado como víctimas a quienes por años han sido portavoces del pueblo y figuras representativas de una localidad. Los crímenes contra sacerdotes crecen de forma alarmante. Extorsiones, amenazas y asesinatos colocan a México como el país más peligroso de América Latina para ejercer el sacerdocio. ¿Crisis? ¿Delincuencia organizada o persecución? ¿Quiénes estuvieron detrás de los homicidios? ¿Cuáles fueron los móviles? De un sacerdote católico. Fueron asesinados esta madrugada 2 sacerdotes. Fueron asesinados durante un ataque a tiros en la carretera federal. Desde el misterioso magnicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en mayo de 1993, el sacerdocio en México ha sido blanco de ataques criminales, con indiferencia de las autoridades y nula procuración de justicia. Ejercer el ministerio sacerdotal en México se ha tornado peligroso. Actualmente, el país ocupa el primer lugar de riesgo en América Latina, situación lamentable comparada por medios internacionales con Pakistán, la India, Turquía y Egipto, naciones con reconocida intolerancia contra la Iglesia. A lo largo de los siglos, en distintas épocas, la Iglesia ha sido sometida y perseguida hasta jurar la extinción del cristianismo. Los poderosos de cada época han utilizado métodos intimidatorios para conseguir dicho objetivo. En el México independiente, la recién consolidada República enfrentaba grandes cambios tras emanciparse de la corona española. Enfrentamientos, luchas y guerras civiles rayaron en el caos. La Iglesia vivió momentos de paz, pero también de fueros y poderes temporales que mermaban sus propósitos esenciales. El odio por la Iglesia fue manifiesto, cuando el poder temporal tenía entre sus objetivos desmembrar al poder espiritual. Durante la Reforma Liberal, el anticlericalismo llevó a la promulgación de leyes contra la supuesta necedad de los clérigos, que propiciaban y financiaban la guerra para sustraerse de la dependencia de las autoridades civiles y preservar todos los privilegios del antiguo orden. Como resultado de los decretos donde se suprimían los fueros y se daba la separación de los negocios civiles y eclesiásticos, el 30 de agosto de 1859, en el marco de las recién decretadas leyes de reforma, el arzobispo de México y algunos obispos de diferentes regiones dieron al pueblo católico un extenso manifiesto ante los momentos críticos que vivían la religión y la Iglesia. Ya en el orden constitucional de 1917, se inició una franca persecución a fin de someter y acabar en todos los ámbitos con la personalidad jurídica de la Iglesia. En los años subsecuentes, se desataron conflictos armados entre socialistas y católicos, provocando una ola de hechos lamentables. En 1926, el Día del Trabajo resultó propicio para que organizaciones católicas se manifestaran en contra del grupo radical Los Rojos. En respuesta, una contramanifestación socialista dejó como saldo 50 muertos. Durante el gobierno de Álvaro Obregón, se dio uno de los más sonados atentados en contra de la religión católica.
el 14 de noviembre de 1921, fue colocado un explosivo debajo de la imagen de la Virgen de Guadalupe, en la hoy conocida antigua Basílica de Guadalupe. Este hecho fue atribuido a grupos sindicalistas, socialistas y radicales, lo que incitó nuevamente a la movilización de organizaciones católicas que repudiaban lo sucedido. En este año, la persecución oficial incluyó la publicación de leyes y reglamentos que limitaron el número de clérigos. Se clausuraron seminarios y casas de formación por la supuesta falta de condiciones higiénicas. Iniciativas de organizaciones, como la Confederación Regional Obrera Mexicana, limitaron el número de parroquias por considerar a los clérigos como un peligro para la paz pública. Para 1926, el notable clima de persecución religiosa y amedrentamiento contra laicos y clérigos iba en aumento. Se registraron choques y matanzas entre católicos y grupos radicales obreros. Los obispos de Guadalajara, Ciudad de México y Aguascalientes sufrieron atentados contra su integridad física. Se registraron recurrentes ataques a templos y robo de arte sacro. La expulsión del delegado apostólico y la aparente persecución contra el Congreso Eucarístico son muestras del nivel de violencia que continuaba creciendo. La problemática que enfrentaba la Iglesia llegó hasta el Congreso de Estados Unidos, donde el senador republicano por Idaho, William Borah, propuso una intervención armada en México a causa de la persecución y conflictos entre católicos y los Camisas Rojas, grupo radical surgido en Tabasco, impulsado por el entonces gobernador Tomás Garrido, que pretendía implantar el modelo socialista en el país, llevando a cabo agresiones directas contra fieles católicos. Hacia 1967, la muerte del obispo de Ciudad Obregón, Monseñor José Soledad de Jesús Torres Castañeda, marcó un nuevo parámetro de violencia contra miembros de la Iglesia Católica. El 25 de marzo, después de reportar su desaparición, el cuerpo del obispo fue hallado en una zona apartada del municipio del Salto, a 100 kilómetros de Ciudad Obregón. El cadáver no dejó lugar a dudas. Monseñor Torres había sido asesinado. Los peritajes arrojaron que el cuerpo había sido torturado y presentaba claras señales de estrangulamiento. Al ser aprehendidos, los captores confesaron que el secuestro del obispo formaba parte de sus intenciones por empoderar una banda dedicada al terror, asalto y levantones. La actividad pastoral de muchos sacerdotes incomodó intereses de algunos poderosos. Tal es el caso del padre Rodolfo Aguilar Álvarez, sacerdote del arzobispado de Chihuahua, quien fuera asesinado el 21 de marzo de 1977. La crónica de Chihuahua describió: desde posibles órdenes giradas por el gobernador Manuel Bernardo Aguirre Samaniego hasta la probable mano asesina de latifundistas, las hipótesis sobre el asesinato del padre Rodolfo Aguilar convergen en una causa común: su indiscutible liderazgo social y su inoportuna labor ante intereses particulares. A la sombra de la impunidad, la persecución contra gente de pastoral continuó trayendo luto a la Iglesia. En marzo de 1987, el asesinato de la religiosa colombiana de la congregación Misioneras de la Inmaculada Concepción, Luz Marina Valencia Treviño, volvió a ser un claro ejemplo de la recalcitrante violencia en el país. Luz Marina dedicó su labor pastoral a la defensa de la dignidad de las mujeres indígenas frente a las injusticias y corrupción que se vivían en el estado de Guerrero. Testigos presenciales relatan que la noche del 20 de marzo, 4 individuos armados con pistolas y armas largas irrumpieron violentamente en la habitación de Luz Marina. Tras forcejeos y golpes, fue arrastrada al patio de la casa, donde fue ultimada a balazos. Los criminales huyeron del lugar, mientras la religiosa murió desangrada la mañana del sábado 21 de marzo. El crimen más paradigmático, sin lugar a dudas, es el del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, magnicidio minimizado con la benévola teoría de la confusión que culpabilizó al cardenal por estar en la hora y lugar equivocados.
Acribillado el cardenal Juan Posadas Ocampo. Toma fuerza la hipótesis de que la tragedia fue resultado de un tiroteo para la captura de narcotraficantes. El presidente Carlos Salinas condenó enérgicamente los acontecimientos en la capital de Jalisco. Por lo que hace a los hechos trágicos en que perdiera la vida el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurridos el 25 de mayo de 1993 en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, me permito informarles que por tal evento delictivo se integraron 4 procesos penales del Fuero Federal, consignándose a 24 personas y 6 del Fuero Común en que se ejercitó acción penal en contra de 22 sujetos. 24 de mayo de 1993, a las 3:44 de la tarde, el señor cardenal de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, llegaba al aeropuerto internacional a recibir al nuncio apostólico Girolamo Prigione, y al estar bajando de su automóvil a plena luz del día, baja un pie, está descendiendo, cuando llega un grupo de sicarios y lo ejecuta con 14 disparos a menos de 1 metro de distancia, dejando una huella de pólvora en su mentón. Y tenía un balazo en el zapato y en el tobillo, y otro le empataron la rodilla, que lo sentaron en el asiento. Y allí, sentado en el asiento, le dieron los otros 2 balazos aquí, de aquí para abajo. Le entraron por el pecho y le salieron por la espalda con un boquete así. La versión oficial fue que el cardenal había muerto en una confusión, en un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes. Que 2 bandas, la del Chapo y la de los Arellano Félix, se agarraron a balazos en el aeropuerto, cosa que no es cierta, porque no coincidieron, y que por eso le tocó al cardenal Posadas fuego cruzado, ¿verdad? Que fue una casualidad que lo confundieron con el Chapo. Son 2 versiones. La declaración formal del perito de ciencias forenses, el doctor Mario Rivas Sousa, acabó con esta versión, porque él dijo: yo revisé el cuerpo del cardenal Posadas y fueron 14 disparos, no directos, directísimos. Esa fue su declaración, a menos de 1 metro de distancia, dejó huella de pólvora en el mentón, lo que sucede cuando los disparos son a menos de 60, 70 centímetros. Fue a boca de jarro. Y esto pues contradice cualquier versión de una confusión. Los medios de comunicación que están al servicio del poder, pues es la que difunden una y otra vez, y ellos son los que hacen opinión pública falsa. Hay fotografías del cardenal acribillado en el automóvil. Él llevaba la cruz pectoral, no podía haber ninguna confusión a menos de 1 metro de distancia. Llevaba las acuellas, llevaba la cruz, y lo ejecutaron a 80 centímetros. Por eso desapareció la cruz. El forense dijo: no, señores, esto no es confusión ni fuego cruzado, es directísimo. Al cardenal lo mataron del gobierno, de los estratos superiores del gobierno. La mano, la inmediata, fue León Aragón, jefe de la Policía Judicial Federal, y su policía. Y quien mandaba, el que era procurador entonces, que era Jorge Carpizo. Eso está dicho, comprobado. La última declaración sobre ese asunto fue de Benjamín Arellano Félix, el 15 de abril del 2011. El asesinato del cardenal Posadas a plena luz del día en un aeropuerto, sin duda es un caso terrible, un magnicidio incalificable, del cual no hay precedente. ¿Cuál era el móvil? Un amigo del cardenal, un amigo de la infancia, lo declaró ante la propia policía investigadora, porque él visitó al cardenal 14 días antes de su muerte. El propio cardenal le dijo a esta persona que había ido a Los Pinos, que es la residencia oficial del presidente de la República, y que ahí había puesto su queja, su denuncia, su molestia por la protección de carteles del narcotráfico y de la prostitución en toda esta parte del occidente, y que de ahí fue expulsado en forma violenta de esa reunión, y 14 días después fue asesinado. Se llegó a la conclusión por parte del gobierno de Jalisco que esto había sido un crimen de Estado ordenado, en donde había sido puesto un escenario donde se había convocado a las bandas para que estuvieran presentes, y un tercer grupo fue el ejecutor.
del cardenal Posadas. Y al mismo tiempo quiso enlodarse el nombre del cardenal para que apareciera vinculado a bandas de narcotraficantes. La versión del fuego cruzado se basó principalmente en declaraciones de Jesús Alberto Vallardo Robles, el Gori, uno de los primeros detenidos por participar en la balacera. Jesús Alberto Vallardo Robles, alias el Gori, fue detenido el mismo día del crimen, porque era parte de la banda de los Arellano Félix. Fue a comprar los boletos para que estas personas volaran a Tijuana, porque efectivamente estaban buscando al Chapo para darle muerte, y estuvo en el aeropuerto, compró los boletos. A la hora que tenía que abordar su vuelo para ir a Tijuana con la banda, pues no lo dejaron abordar porque estaba borracho. Justamente en esos momentos viene el enfrentamiento supuesto entre bandas, escucha los balazos, toma un taxi y se va a un hotel de Guadalajara, donde sigue tomando. Y por la noche, cuando ve las noticias y no quiere pagar la cuenta, pues los del hotel llaman a la policía, porque él dijo: nosotros no matamos al padrecito. Y de ahí es detenido, y entonces es consignado, y a partir de esa detención se construye la hipótesis de la confusión, en donde la banda de los Arellano iba a matar al Chapo, pero mató al cardenal. Todo esto muestra claramente pues cómo fue una manipulación desde el principio, y atrás sí hay un crimen de Estado para silenciar la voz de un pastor que, como lo dice su amigo de la infancia, al cual le confió esto, él denunció la protección de los carteles del narcotráfico en nuestro país. Es hoy, en nuestro país, un monumento a la impunidad. Nada es para nosotros más importante que nuestra convicción en favor de la paz y de la dignidad de los hombres y mujeres de México. En los últimos 28 años, los atentados contra sacerdotes y agentes de pastoral han aumentado significativamente. La grave crisis de violencia permanente que vive México conmociona a la opinión pública internacional. Los ataques contra sacerdotes y religiosos han ido en aumento en los últimos 5 sexenios. Un cardenal, 52 sacerdotes, un diácono, 4 religiosos, 9 laicos y una periodista católica constituyen 70 atentados contra la Iglesia Católica, de los cuales 68 son crímenes arteros, más 2 casos de sacerdotes desaparecidos, aún sin resolver. En el periodo salinista, murió un cardenal y 3 sacerdotes, en los estados de Jalisco, Chihuahua, Michoacán y Ciudad de México. Con Ernesto Zedillo, 3 sacerdotes fueron asesinados, en Michoacán, Oaxaca y Coahuila. Vicente Fox llega a la presidencia en el año 2000 y termina en 2006 con 4 sacerdotes y un diácono asesinados en los estados de Chihuahua, Jalisco, Baja California y Ciudad de México. El periodo calderonista estuvo marcado por violencia extrema en todos los sectores del país, siendo el religioso uno de los más afectados con 25 casos. 17 sacerdotes, 3 religiosos, 4 laicos y una periodista católica fueron asesinados en los estados de Hidalgo, Ciudad de México, Aguascalientes, Michoacán, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Durango y Guerrero.
El sexenio de Enrique Peña Nieto alcanzó nuevos e históricos eventos de violencia hacia el sector religioso. Con un registro de 24 homicidios contra sacerdotes, 6 laicos, 2 secuestros frustrados y 2 sacerdotes desaparecidos, sin contar los atentados a las oficinas de la Conferencia del Episcopado Mexicano y el primer hecho de sangre registrado dentro de la Catedral Metropolitana, que terminó con el asesinato de un sacerdote después de celebrar la misa. Los estados afectados fueron Colima, Baja California, Veracruz, Estado de México, Chihuahua, Guanajuato, Puebla, Nayarit, Jalisco, Morelos y Guerrero, siendo este último uno de los más golpeados por el crimen organizado. Yo siempre he dicho, por desgracia, que el estado de Guerrero está completamente lleno de narcotraficantes. También he afirmado que la autoridad se ha visto superada por estos señores que son realmente los que mandan, los que deciden en los distintos territorios. El auge de las circunstancias de violencia e inseguridad en las que se encuentra México nos lleva a corroborar que nuestro país se ha vuelto un lugar peligroso para la misión de la Iglesia. Guerrero ha sido en los últimos años uno de los estados en donde convergen diferentes grupos del crimen organizado que buscan constantemente la disputa de territorios. La mancha de la violencia se va extendiendo. Nosotros llevamos las cuentas de los sacerdotes, pero hay que contar los desaparecidos, hay que contar los asesinatos de ciudadanos, de Felipe Calderón. Cuando terminó se hablaba de 110,000 y ahorita andamos en 250,000, o sea que quiere decir que en este sexenio se ha multiplicado más. Prueba de ello es la tendencia de las cifras en homicidios que va en aumento. Por ejemplo, en los primeros 3 meses del año 2015 se registraron 433 casos. En 2016 aumentaron a 464. En 2017 fueron 550. Y en el año 2018, el primer trimestre registró un total de 572 homicidios efectuados en dicho estado. Sin dejar de lado el lamentable episodio en 2014 donde 43 estudiantes de la Escuela Normal Superior Isidro Burgos, en Ayotzinapa, desaparecieron. La tasa de homicidio en Guerrero se mantiene persistentemente alta. Guerrero es, prácticamente, un estado gobernado por el crimen organizado. La Iglesia Católica no está exenta de la ola de violencia registrada en esta entidad. A la fecha, son 10 los casos que nos dan a conocer parte de la magnitud de este fenómeno. 6 casos son directamente contra sacerdotes, quienes ejerciendo su labor pastoral fueron asesinados. Entrando a la comunidad de San José de Japa, municipio de Chilapa, el lugar donde el padre Componiano John estuvo su atención pastoral y donde desgraciadamente fue brutalmente asesinado. Nos dirigimos ahorita al lugar donde se encuentran sus restos mortales, el lugar donde la gente también va a ofrecerle una plegaria a Dios por él y desde luego en gratitud por todo el tiempo que él estuvo sirviendo a esta comunidad. Yo tengo el caso del padre John, fue secuestrado, fue asesinado, sabemos que fue uno de los cárteles que lo asesinaron, pero hasta hoy día no se nos ha dicho nada, no se ha clarificado la situación. Pero el 30 de abril
que salió de aquí, era la misa fue a las 7, fue a las 6. Allá fue a las 6 y lo secuestraron como a las 7 por ahí. Ya venía luego saliendo, casi saliendo luego. Lo agarraron, lo maniaron. Saliendo luego ahí lo agarraron. De la celebración. Todavía dice que la gente los vieron cuando subieron para arriba y se escondieron porque tenían miedo. Luego uno se llevaron el coche, iban nada más dos. Uno se llevó el coche y otro iba adelante solito, iba el padre. Y se fueron para el cerro, pues para ahí, para el monte. Pues le hicieron lo que quisieron y lo maniataron y lo tiraron boca abajo y se lo llevaron para San Marcos en una camioneta de esas de Redila. Y su coche también así se lo llevaron y allí lo regresaron para Chilapa y allí, en el terreno lo vieron pasar como a las 11 de la noche. Iban 3 carros. Su carro del que lo llevaba y luego la camioneta de Redila y atrás otro carro. Y se los llevaron. Y ahí dicen que lo regresaron otra vez para acá. Y lo anduvieron martirizando. Dicen que anduvo aquí en todo el Nejapa. ¿Y recuerdan cuánto tiempo estuvo desaparecido? Tardó mucho tiempo. No recuerdo bien, pero sí tardó mucho tiempo. En localizarlo. La gente me imagino que lo buscaba, pedía algo. No se sabía. Casi al año cuando los de Ayotzinapa, entonces ya lo encontró. Doña Nieves, vamos al basurero a ver si lo encontramos allá. Dice, no, allá no va a estar. Y ya entonces se fueron, mi hija se fueron para el cerro a buscar a las cuevas, todo eso por allá. Y aquí salieron 100 hombres para San Marcos. De San Marcos ya no los dejaron pasar para allá. Seguro que él estaba más allá de San Marcos y ya no los dejaron pasar la policía. Yo digo, a pesar de que ha pasado ya varios años, nos hemos encontrado con unas personas que realmente han expresado el gran cariño que le tienen al Padre John y que su legado sigue sembrado en su corazón. Esto es lo bonito de la obra. El padre Gregorio López Gorostieta fue asesinado al terminar una colecta en diciembre de 2014. Un grupo de hombres armados esperó al religioso al interior de la casa de formación de Altamirano y lo sustrajo con violencia. 3 días después, su cuerpo fue encontrado con visibles señas de tortura y heridas de arma de fuego. El fin de semana pasado en Guerrero, un sacerdote y 2 seminaristas fueron asesinados a balazos. Los fallecidos son el padre Habacuc Hernández, de 39 años, y los jóvenes Eduardo Obregón Benítez, de 19, y Silvestre González Cambrón, de 21. Los hechos ocurrieron cuando iban a una reunión pastoral vocacional. El Vaticano afirmó que los sacerdotes se están transformando en rehenes de una confrontación violenta, exige justicia al gobierno y expresa sus condolencias al obispo de Ciudad Altamirano. Que saliendo de la comida, después de todo lo que su ceremonia, hubo comida y después de la comida se despidió y se vinieron. ¿Iba con 2 jóvenes? Con 2, y cuando llegaron a la camioneta les llegaron aquellos y bajaron a los muchachos y creo, según los muchachos quisieron correr y fueron los primeros que mataron y entonces él ya estaba en el volante. Le dijeron que se bajara según y donde se hizo, pero para el lado de para acá, no del volante. Donde iba él como ya bajándose y ahí le dispararon. ¿Fue eso? ¿A qué horas fue el incidente? Que a las 5 de la tarde. En la tarde. ¿Y ustedes supieron en la noche? Al otro día. Fue el sábado cuando pasó eso. Y el domingo temprano fuimos nosotros a misa y supimos ya.
aquí. Y ya hablaron por teléfono y ya estaba el señor y la señora aquí y ahí me llevaron. Pero nadie quería decirme, nadie. Todos decían que no y que no sabían y que no sabían pues nada. Y sí sabían, y ahí en el centro se metió él con ellos, con las personas que iban. Y cuando allí yo quería oír y me metí, y cuando allí sí me pasó eso. Asesinaron a un sacerdote y 2 seminaristas en Altamirano, Guerrero. Los religiosos volvían de oficiar una misa cuando un grupo armado los bajó de su camioneta y los baleó. Las autoridades ya investigan el crimen. Geográficamente la diócesis de Ciudad Altamirano tiene territorio del Estado de México, se lo llama Tierra Caliente a esta zona. De acá es el padre Abacuc y el padre Gregorio, asesinados de esta diócesis. Lo nombran a él director de la obra de las vocaciones sacerdotales por su carisma, por su testimonio de vida que atraía a otros jóvenes al sacerdocio. Lo nombran director de la obra de las vocaciones sacerdotales, de la OPS. Entonces su labor era andar por toda la diócesis, en cada parroquia, en cada capilla, en donde la gente quería darle a la obra de las vocaciones. Siempre hablaba del gran amor que tenía por la iglesia, por su ministerio sacerdotal. El gran cariño, el gran amor que le tengo a nuestro Señor Jesucristo, a Dios mismo, y a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, puesto que soy guadalupano, he consagrado mi corazón sacerdotal a ella. Acababa de celebrar, era el día de San Antonio de Padua, en una de las comunidades de Colonia Progreso, perteneciente a Arcelia. Y acababa de celebrar la misa. Lo invitaron a comer a él y a 2 seminaristas. Estaban en proceso de entrar al seminario, estaban en un paso de este proceso que se llama Seminaristas en Familia. Y entonces pues ya venían de regreso después de un pequeño convivio donde estuvieron conviviendo con la gente de ahí de la Colonia Progreso. Ya venían de regreso cuando los interceptaron y los asesinaron, al padre y a los 2 chicos que venían con él. Unos dicen que porque él explicaba y editaba las cosas malas en la misa. Allá en Altamirano nosotros hicimos platicar, que él muchas veces en misa les decía que no anduviera esa gente haciendo esas cosas, que era muy malo. Y yo muchas veces dije yo, mi hijo, no digas eso, porque una vez aquí en la misa de aquí, dijo, mi hijo, no digas eso, te van a dar un golpe. Yo, si me matan porque vi tú lo malo y estoy con Dios, que me mata. O sea, sí, como sacerdote, pero, o sea, él sí anunciaba, hacía denuncias de las situaciones malas que había y sí las señalaba. Sí. Y decía él que a él no le importaba, de yo si me mata, la persona que me mate y me pida la mano para pedir mi perdón, le perdono. Así decía él. Porque eres el amor que yo soñé y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón. El ataque a los sacerdotes, insisto, es esta pérdida de valores que tenemos dentro de la sociedad, que como dice por ahí un artículo, hoy ni la sotana respetan, barren parejo, y lamentablemente pues en esos 3 últimos años ya hemos tenido 6 asesinatos, 3 de Ciudad Altamirano, 2 aquí en Chilpancingo y el de Acapulco.
¿Qué significa, por ejemplo, pues el asesinato de un cardenal? ¿Qué significa el asesinato de una persona que, porque tiene una autoridad espiritual en medio del pueblo? Pues también, como hablo de la mujer, hablo también, ¿qué significa que también los sacerdotes puedan morir? Pues que cualquiera puede morir, ¿eh? Sépanlo, sépanlo. Y no vamos a investigar, esto es lo que queda. Sepa, cualquiera puede morir y así se va a quedar. Ese es el mensaje que nos quieren dar. Si a un consagrado lo asesinan, pues es más fácil que nos asesinen a todos los demás, ¿no? Entonces ya no respetan a un sacerdote, pues no respetan a nadie prácticamente, ¿no? Claro que esto ha provocado mucha tristeza en la sociedad, ha provocado tristeza en los católicos y sobre todo pues ha provocado un tanto de rabia en contra de las autoridades, porque el método que han seguido ellos es de victimizar a los sacerdotes, culpabilizarlos. Se siente tristeza, dolor, sufrimiento, impotencia, porque pues no hay una investigación, no hay las condiciones para que realmente se haga justicia. Todos estos asesinatos permanecen impunes, las desapariciones forzadas permanecen impunes, los muertos, los miles de muertos que lleva esta famosa guerra contra el narcotráfico permanecen impunes. Entonces la impunidad es instrumento de violencia. La autoridad no realiza su trabajo, pues eso es un hecho. Entonces uno dice que puede confiar, porque yo lo he comentado en algunas celebraciones, pues realmente lo que nos queda es solamente la fe en Dios, porque no podemos confiar en las autoridades. Aquí en la diócesis Chilpancingo, Chilapa, somos aproximadamente 140 sacerdotes, y en todos los lugares donde trabajamos los sacerdotes estamos trabajando en territorios de narcotraficantes. La muerte de los mártires es semilla de cristianos. México se ha convertido en uno de los países donde se reportan más personas desaparecidas. De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hasta el día de hoy no se sabe el paradero de cerca de 30,000 personas, concentrándose más de 82% de los casos en 11 estados, siendo Michoacán una de las entidades más afectadas. El 29 de diciembre de 2012, el padre Santiago Álvarez Figueroa, de la diócesis de Zamora, después de una jornada de trabajo y de haber celebrado la Eucaristía en las cercanías de Jacona, desapareció sin dejar rastro alguno. Tanto autoridades del estado de Michoacán como autoridades eclesiásticas de la Arquidiócesis de Morelia siguen sin tener conocimiento del paradero de Álvarez Figueroa. Él era caritativo, ayudaba a las personas en lo que él podía. Él era un niño desde niño fue un niño muy sencillo, muy humilde. Él fue a celebrar una misa de una prima que se iba a casar. Fue el 27 a las 5 de la tarde. Y nosotros pues lo esperábamos a esa misma noche, ¿verdad? Porque tenía compromisos aquí de la fiesta que se esperaba en los primeros de enero. El 2 de enero iba a ser la fiesta del ausente, de cuando vienen las personas de Estados Unidos, y él lo pusieron de encabezado para organizar la fiesta. Y él andaba pues trabajando
Pues bien, ¿verdad? Pero no llegó esa tarde o esa noche. Otro día tampoco en la mañana ya le empezamos a hablar, a ver si estaba en el seminario, a ver qué había pasado. Y pues no, ya no se supo de él. Un hombre trabajador, era muy trabajador, muy sencillo, una persona muy sencilla y muy alegre. Era una persona muy agradable, de esas personas que cuando los encuentras rápido puedes entrar en amistad. Además era muy leal. Yo sabía, porque había platicado con él una semana antes, que iba a casar a su prima. Y después de después de la boda y de lo que había, pues, porque había hecho la celebración, ese día había pasado a la parroquia en donde mi hermano estaba. Santiago pasó por ahí y se comunicó con él y le dijo que si no lo invitaba a comer. De hecho, con quien comió ese día fue con mi hermano. Entonces, ya estando en la parroquia, mi hermano me llama y me dice: está Santiago aquí. Lo saludé y nada más. Al día siguiente, del día 27, no me enteré de nada, sino hasta el día siguiente me llama mi hermano en la mañana y me dice: oye, que Santiago no llegó. Le dije: ¿cómo que no llegó? Dice: después de que terminamos de comer, estaba el señor cura y le dijo que me iba a venir al pueblo para confesar, porque estaba preparando la fiesta patronal. Y entonces el señor cura le dijo: ¿y qué vas a hacer hoy? Dijo: voy a confesar. No deja ir a Pedro, que es mi hermano, para que me ayude. Y le dijo mi hermano: no, pero yo tengo trabajo aquí. Le dijo el señor cura: si quieres ir, ve. Entonces, de haber aceptado mi hermano, hubiese salido con él, ¿verdad? Entonces le dijo: voy a ir a celebrar la misa y regreso, y si quieres paso por ti. Pero mi hermano le dijo que tenía otras ocupaciones y no. Al día siguiente me dice mi hermano, dice: esto pasó, me dijo Santiago, pero no llegó a su casa. Poco tiempo después, menos de media hora, me llama el vicario general y después me llama el obispo, porque no lo encontraban. O sea, no sabían dónde estaba, no había llegado. Pregunté por qué me había llamado a mí. Nos llamaron a Pedro, a mi hermano y a mí, porque éramos los más cercanos a Santiago. Muy doloroso. Que si se hubiera muerto, si lo mataron y lo hubieran dejado, yo ya hubiera sabido y ya lo hubiera recibido. Pero así no sé si está muerto o está vivo. Hay veces que en la noche que oigo un ruido afuera, me levanto y digo: no llegaría. Como todavía con la esperanza de que él haya llegado, pero no. Mientras no lo reciba yo muerto, lo que haya quedado de él, se lo tragó la tierra. Y a veces les digo que cómo va a ser posible que haya más gente mala que buena, que nadie dé una razón de él. Miren, ahí está sepultado, vayan, recójanlo ya es tiempo. Pasó el tiempo fue pasando hasta que, bueno, ya decidieron los obispos y las autoridades sacar la noticia. Pasó tiempo después en que sacaron sus cosas del seminario, porque su casa era el seminario. ¿En cuánto tiempo se dio a conocer esta noticia? No recuerdo, pero fue más de un mes seguramente. Porque decían que trataran de no evidenciar que se lo habían llevado, porque si se lo habían llevado y luego lo podían matar o le podían hacer algo si se sabía la noticia. Pero nunca pidieron rescate, nunca se supo nada. Simplemente se lo tragó la tierra. No encontramos el coche, nunca se entregó el coche. La denuncia del coche lo hizo el seminario, la denuncia de la desaparición de Santiago la hizo su familia. El obispo estuvo presionando con el procurador, pero nunca se supo nada. Las autoridades no manifestaron nada, dieron el caso ya por cerrado. Alguna vez escuché que incluso don Javier había hablado con el presidente de la República. Es vicepresidente de la conferencia, y en algunas de esas reuniones que tuvo con el presidente de la República le hizo mención sobre el caso de Santiago, que sí podía decir algo, pero nunca se supo nada.
creo que las autoridades dieron por entendido que no más, dejan que pase el tiempo, se olvide aquello y no más. Cambian de procurador, mandan al subprocurador, lo matan al subprocurador, cambian a otro, y al cambiar el personal, pero creo que nunca hubo una investigación seria. Los primeros días después de la desaparición mandaron policía y militares a buscar en los caminos si encontraban algún indicio. Nunca encontraron nada, pero nunca hubo una investigación como formal, creo yo. O sea, fuera de ahí, preguntarles a la misma familia, y con esta misma forma les preguntaban, ¿no? Que no andaba con una mujer, ¿no? Ciertamente las líneas de investigación que habían escuchado, pero nunca hubo una resolución, ni dieron informes. A lo que yo entiendo, no dieron informes, no se sabe nada. Que nos ayuden a encontrar su cuerpo. Si no está vivo, tiene que estar muerto. Si vivo no lo encuentran, que nos ayuden. Que es una desesperación vivir así. Una constante desesperación. Parece que no me salgo así. Hay personas que dicen, ay, todo pasó. Y como que piensan que ya no me acuerdo. Pero no pasa. Y es como el primer día igual. El asesinato de sacerdotes en México ha dejado al descubierto el fenómeno de la extorsión y amenazas de muerte que tienen como propósito atentar contra el sacerdocio como un estabilizador social. De no detenerse, estas actividades delictivas pueden dar origen a más eventos de violencia con desenlaces mortales. ¿Cómo llamar a este tipo de situaciones violentas tan graves como la de desmembrar cuerpos y distribuir la cabeza, los brazos y las piernas en bolsas en diferentes partes de una ciudad o de un pueblo, o incluso con familiares? ¿Cómo llamarla? Esto mínimo, ultra violencia, va más allá de esta realidad tan fuerte que estamos viviendo, en donde se pierde totalmente el humanismo, totalmente la dimensión de la importancia de una persona, de un ser humano, y donde entran tantos factores que vienen a manifestar la gravedad de la situación, de esta crisis antropológica que estamos viviendo, que tiene entre otras esta manifestación. Esta ultraviolencia de la que hablamos se manifiesta y se vive en esta diócesis de un modo preocupante. Desmembrados en varias ciudades, en varios pueblos, asesinatos, el derecho de piso, que es una de las cosas que abunda en toda la diócesis. Yo pensaba que era una característica propia del sur, en donde el narcotráfico y algunas bandas criminales son dueñas y señoras de negocios porque les cobran y quien no quiere pagar o los asesinan o les queman el negocio. Pero no solamente en el sur. Estoy descubriendo ahora también en el oriente del estado, en el norte del estado. La gente ha tenido confianza en nosotros, en su servidor, y viene y le manifiesta y le abre su corazón y se desahoga y dice: ¿cómo es posible que estemos trabajando no solamente para pagar nuestros impuestos y mantener nuestra familia, sino para darle dinero también a estas personas? Y viven con un temor, y muchas de ellas prefieren cerrar sus pequeños negocios. Y esto ha hecho, por ejemplo, en la parte de Tlalnepantla y de un poblado que se llama Felipe Neri, que hayan surgido las autodefensas, algo para mí sorprendente. Yo pensaba que era una característica propia de Michoacán o de Guerrero, pues también ahora en Morelos la gente se ha organizado, está armada y han cerrado las entradas del pueblo. Por ejemplo, Felipe Neri, solamente hay una entrada y tienen que pasar por el filtro de esos hombres armados para evitar el cobro del derecho de piso, porque ahí se cultiva mucho el nopal y algunos de los campesinos tienen pues una entrada más o menos buena, y eso lo aprovechan estos criminales. Y vamos más allá todavía. En cierta área de la diócesis llegó un hombre armado preguntando dónde estaba el párroco y manifestó
con la pistola en la mano que la parroquia tenía que pagarle derecho de piso. Eso es inaudito y esto es también un signo de esa descomposición social y de esta deshumanización de la que estamos hablando. Al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, se contabilizaron más de 850 amenazas y extorsiones contra sacerdotes. En 2018, Veracruz y Michoacán fueron los estados que registraron mayor incremento en el número de casos de violencia contra el clero. Las primeras 5 entidades con más casos de homicidio cometidos contra sacerdotes y agentes de evangelización son Ciudad de México con 10 casos, Guerrero con 10 casos, Veracruz 8 casos, Chihuahua 7 casos y Michoacán 6 casos. México encabeza la lista de los 20 países de América Latina que por una década consecutiva se ha bañado con la sangre de sacerdotes, religiosos y laicos. Le siguen en peligrosidad Colombia, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Perú. En el periodo comprendido de 2005 a 2018, Guatemala, El Salvador y Perú registraron 3 casos. Estados Unidos 5, Venezuela 7, Brasil 23 casos, Colombia 37 y México con 70 casos al día de hoy. A nivel mundial, la República Mexicana es calificada como un país en especial observación. Es comparada incluso con naciones como la India, Pakistán, Turquía y Egipto, que sufren serios problemas de intolerancia y constantes violaciones sistemáticas a los derechos humanos, según fuentes de libertad religiosa internacional. En México existen aproximadamente 145 seminarios, en los que se preparan alrededor de 5,000 seminaristas. Los seminarios son la fuente de formación hacia la vida sacerdotal, un periodo aproximado de 7 a 10 años de preparación en el que surgen diversos factores determinantes para llegar a ejercer el sacerdocio. Entre ellos, podemos mencionar el factor económico, el familiar, la secularización, los medios de comunicación y de información, el auge de las redes sociales, la apertura sexual y recientemente la violencia, que se ha convertido en un factor importante en la inmersión de nuevas vocaciones. Un caso particular es el del Seminario de Ciudad Altamirano, en donde la ola de violencia ha sido un elemento presente de los últimos años. El caso más alarmante fue el del padre Gregorio López Gorostieta, quien fuera asesinado en 2014, luego de ser sustraído con violencia del seminario. Les hice una pregunta a todos los muchachos que me pareció muy significativa. Les dije, ¿quieren seguir? Y sabían lo que significaba esa pregunta. Puedo decir que a coro contestaron, estamos puestos. Creo que la vida en el seminario ha sido una vida de mucha alegría, mucho entusiasmo, de trabajo y también de mucho dolor. Una vida también con miedo. Quiero rescatar ahorita un momento muy significativo de mucho temor, cuando mataron al padre Goyo. Yo estaba en este seminario cuando lo mataron. Fue precisamente antes de Navidad. Ese día nosotros teníamos una convivencia en nuestra posada de Navidad. Nosotros tuvimos una colecta y cuando llegamos aquí, él ya se lo habían llevado. Era el reclamo de los papás o de algunos papás de los seminaristas. Quite a mi seminarista de esta parroquia. Oiga, no mande a los seminaristas al fin de semana a la pastoral porque están en riesgo. La experiencia de los adultos de protegernos, de tener seguridades, y los muchachos dijeron, vamos. A donde les hemos pedido que vayan a apostolado, nunca han dicho, aquí estoy inseguro.
el padre Abdías, él yo creo que sentía un temor. ¿Qué va a pasar con el seminario? ¿Qué va a pasar con los seminaristas? ¿Regresarán después de vacaciones? Ciertamente decía Marco, nos tocó en vísperas ya de la Navidad. En ese momento nosotros vamos a nuestra casa. Algunos de nuestros padres decían, pues, ¿a qué vas? Es un lugar inseguro. Temor, ¿no? Es un lugar inseguro. Un lugar claro. inseguro. Sin embargo, yo creo que la respuesta fue, es cierto, un lugar inseguro, sin embargo, pues, si hemos recibido ese llamado de Dios, Dios sabe por qué nos ha llamado. Sí, ante estas situaciones dolorosas creo que es el momento en el que los jóvenes adquieren una decisión más firme, más coherente y más de acuerdo a lo que implica la vocación. Cuando está ese momento de dolor que estamos viviendo, a mí hay dos posturas, una decir yo me alejo, dejo este camino, pero el otro decir, bueno, esto impulsa, como que es un motor que me impulsa interiormente. Si recordando las palabras de Jesús, a ustedes los perseguirán, y se están cumpliendo. A nivel nacional, ¿cómo han afectado los episodios de violencia en la vida y formación de los aspirantes al sacerdocio? Con los muchachos, pues hacemos el esfuerzo, ¿no? por sanar desde la experiencia de la fe, porque queremos servir, queremos seguir, y humanamente tenemos muchas dificultades, fragilidades, ¿no? como hombres, pero queremos también servir a un pueblo, ¿sí? Queremos aportar nuestro granito de arena a la construcción de las comunidades, pero en un mundo muy adverso. Claro. Entonces hay esperanza y queremos construir esa esperanza y la vamos construyendo ya desde aquí, desde el seminario, en la misma relación de unos con otros, en la misma formación que llevamos, y pues no se diga también en la comunidad. Gracias a Dios pues tenemos el apostolado los fines de semana en donde podemos salir a las comunidades y poder transmitir esa esperanza también. Ante una realidad que es muy adversa, pues muchos laicos tienen esperanza. Porque también ellos, pues si no tuvieran esperanza, ya se hubieran ido. Hubieran dejado ya el servicio que prestan y ya se hubieran ido. Y fundir por un lado a los muchachos esperanza, confianza, paz. Pero se necesita paz para formarnos. Si a los muchachos estos acontecimientos les fortalece, o sea, les llega, sí nos infunde mucho temor, mucho miedo, ¿no? Mucha angustia, mucha inseguridad, pero creo que la respuesta es más transparente. Quiero ser sacerdote por aquello que significa el sacerdocio. En mi caso, mis papás me dijeron, cuando pasan estas muertes, con miedo, ¿te vas a ir? Yo me voy. Cuando pasa la muerte del padre Goyo, unas hermanas en Estados Unidos me llamaron, y una hermana constantemente me llama, haz tu cambio, cámbiate de ahí. ¿Por qué? Porque está el miedo, pero mi decisión es firme al decir yo estoy aquí en esta diócesis, yo estoy en esta cueva de lobos, porque salir a una comunidad y encontrarte con el crimen organizado ahí da miedo, y da mucho miedo, pero es esa chispa de esperanza que tú ves en los ojos de aquellos que están en las comunidades, es esa chispa de esperanza de aquellos que ves que están forzados tal vez en el crimen organizado y que no pueden hacer nada, y te ven a ti y ven una esperanza. La sangre de los mártires, ¿no? Es semilla de cristianos, y considero que en el seminario ha sido esta experiencia. Semilla de cristianos, no más cristianos, sino cristianos más fuertes, seminaristas más decididos, seminaristas más comprometidos, seminaristas más fuertes, seminaristas que quieren estar con la comunidad. El fenómeno de la violencia, que pareciera un factor determinante para la disminución de las vocaciones, se ha convertido en antítesis, ya que muchos jóvenes conscientes de esta realidad
pese a los temores y la incertidumbre, se han mantenido firmes para continuar su formación y de esta forma aportar algo que disminuya el fenómeno de la violencia en sus localidades. Un efecto secundario que denota la violencia en contra de la Iglesia Católica en México lo vemos reflejado en el aumento de ataques y profanaciones, así como en el robo de arte sacro a templos y recintos sagrados en toda la República Mexicana. En México, cada semana cerca de 26 recintos sagrados han sufrido actos de violencia, sacrilegios y profanaciones. Este análisis indica que se trata de una tendencia que afecta anualmente al 12% de los más de 11,000 templos en las 18 provincias eclesiásticas del país. El fenómeno ha proliferado de manera alarmante en los últimos 17 años. Entre 1993 y 1999, la profanación de recintos sagrados refiere un 2% por año, es decir, 4 recintos profanados por semana. Del 2000 al 2006, la cifra se incrementó al 4%, equivalente a 8 templos agraviados semanalmente. Del 2007 a la fecha, la tendencia creció al 12%, es decir, un aumento de alrededor del 600% en casi 2 décadas. Las autoridades responsables del cuidado y resguardo del patrimonio cultural de la nación calculan que en México hay aproximadamente 4 millones de piezas religiosas. Esto representa un lucrativo negocio en lo que al arte sacro se refiere, que pocas veces se ve resuelto y va en aumento. De acuerdo al Instituto Nacional de Antropología e Historia, durante la presidencia de Vicente Fox, se consumaron 230 robos a templos, donde fueron sustraídas 493 piezas. En los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cerca de 1,000 iglesias han sido atacadas con un número indeterminado de piezas de arte sacro robadas. México es el primer país en América Latina con más ataques violentos a recintos sagrados. Le siguen Colombia, Guatemala, Venezuela, El Salvador y Argentina. Según el análisis de la agencia Fides, este fenómeno va más allá de las cifras señaladas oficialmente, ya que solo se denuncia el 6% de los casos perpetrados en México. Pero el fenómeno va más allá. Los ataques contra templos nos dan a conocer 2 situaciones fundamentales: el lucrativo tráfico de arte sacro y el ataque con rasgos antirreligiosos, raciales, políticos y en los últimos años, cuotas por seguridad y derecho de piso por parte de los grupos delictivos. Este fenómeno se impone al grado que los 3 niveles de gobierno no han podido controlarlo. La razón es clara: las averiguaciones y carpetas de investigación quedan sumergidas en embrollos burocráticos sin ofrecer soluciones reales y completas. Es necesario restaurar la tranquilidad al interior de los lugares de culto, que vuelva la paz de los fieles y el respeto a los recintos más venerados por los creyentes. Los templos sagrados en México, cualquiera que sea su denominación, tienen en sus fines la reunión pacífica y segura de ciudadanos para ejercer su derecho de creer y manifestarlo en el marco de la ley. Este recorrido nos ofrece la posibilidad de reconocer, por una parte, el importante liderazgo del clero relacionado al quehacer de la denuncia en situaciones injustas, y por otro lado, el valor de la presencia del sacerdote como custodio y defensor de los derechos humanos, de su liderazgo humanitario en beneficio de las personas más vulnerables que lo hacen ser un estabilizador social, que hoy más que nunca se ve opacado mediante la fuerza contundente del crimen organizado. Los casos aquí compilados no determinan las causas. Todo apunta a la incidencia de la delincuencia organizada como uno de los generadores. El odio por causa de fe
ha provocado el desprestigio de la institución, venganzas con tintes de crueldad y daño al tejido social. La persecución y odio contra la Iglesia y sus ministros revela el gran poder moral de sus figuras, el mismo que afecta los intereses particulares de los grupos delincuenciales. Aún quedan muchas incógnitas. ¿Quiénes estuvieron detrás de los homicidios? ¿Cuáles fueron los móviles? ¿Cuál ha sido el resultado de las sentencias? ¿Qué consuelo tienen las familias de las víctimas? Veracruz, Michoacán, Ciudad de México, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Morelos y Oaxaca están en línea de fuego como zonas de alta incidencia. Regiones donde los sacerdotes viven violencia como en tiempos de guerra, poco visible, pero equiparable a la que atraviesan periodistas, mujeres, niños y grupos vulnerables. ¿Cómo impedir otro crimen? ¿Qué hemos dejado de hacer? La indiferencia de autoridades y sociedad civil robustece esta realidad dura y triste. Pero la fe no se debilita. Persiste la esperanza capaz de revertir el dolor para construir el camino hacia una sociedad más justa. México necesita garantías de bienestar y seguridad. Recobrar la confianza en las autoridades para que sus niños vuelvan a reír. Los ciudadanos se desarrollen en condiciones de igualdad y ambientes de prosperidad donde sus creencias sean respetadas y se engrandezca la dignidad de toda persona.
Hay cielos con qué dolor, y cuna blanca y morena. Hay muertos que no hacen ruido y son mayores sus penas. Hay cielos con qué dolor, y cuna blanca y morena. Hay muertos que no hacen ruido y son mayores sus penas.